Buenos días, mi nombre es Diego Fabián Cedeño Barrosueta, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. A continuación les voy a presentar mi cartilla digital sobre el oversharing. Introducción. El lenguaje entre las personas ha tomado nuevos horizontes de exteriorización, tanto así que la comunicación va tomando impulso por medio de las plataformas de Internet, precisamente por las distintas redes que existen, entre las que encontramos Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, entre otros. La práctica de compartir de más de las redes sociales puede ocasionarnos problemas que pueden llegar a afectarnos completamente. La importancia de tratar de acercar el oversharing es porque existen muchos usuarios en las redes sociales que comparten demasiada información sobre su vida, dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian, sin prevenirse de lo peligroso que pueden ser muchas cosas que publicas. La acción del oversharing preocupa porque las personas jóvenes o menores de edad no reconocen de los peligrosos que pueden ocasionar las redes sociales. Ahora bien, el oversharing perjudica a todos los que usan el Internet y esto debe a que cada persona que accede a Internet sin ningún cuidado o precaución, por lo cual ante esta problemática el oversharing es necesario tratarlo adecuadamente. Este es el problema del tratamiento legal que nos ofrece nuestro país, Ecuador, que cuenta con normativa legal como la Constitución de la República del Ecuador. Su desarrollo. Definición general. Para la asociación REA, la palabra oversharing puede definirse desde sus términos en inglés, over, que significa sobre, y sharing, que significa compartir, de tal manera que esto lo define a partir de ello, como el acto de compartir sin control o límites de la vida propia en el Internet o redes sociales. De acuerdo con López, 2020, en el término oversharing, acercándose a lo que expresa la Agencia Española de Protección de Datos, lo define como la sobreexplotación de información en las redes sociales. De acuerdo con la página del comercio, en el 2013, el oversharing es definido como un fenómeno que se desarrolla en la web y se exterioriza por la obsesión de compartir todo lo que se hace, por ejemplo, fotos y videos. Los derechos digitales reconocidos en Ecuador, acorde a su problemática del oversharing. Tenemos aquí la instrucción digital. Este es un derecho que se apega al sentido de los derechos humanos, pero desde la perspectiva del mundo digital. También tenemos la libre expresión o libertad de expresión. A este derecho lo encontramos garantizado desde la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 39, 45 y 384. Tenemos el derecho a la libertad de asociación. A este derecho lo encontramos en la Constitución de la República del Ecuador. Es un derecho que trasciende lo físico a lo digital. Por ello, es un derecho digital. Derecho a la identidad digital, la honra y el buen nombre. A este derecho lo encontramos en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66 de los derechos de la libertad, en el numeral 18. Toda persona tiene una identidad propia de sí misma, una propia imagen y su voz propia. Derecho a la paz cibernética. La garantía de la cultura de la paz se consagra en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, numeral 8. También tenemos el derecho a la privacidad digital. La privacidad de toda persona se relaciona con el derecho de la intimidad personal y familiar, que garantiza a toda persona la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 20, de tal forma que dentro del mundo digital también se garantiza el derecho a la privacidad digital de la persona cibernética. El derecho a la seguridad e integridad informática. La seguridad e integridad son derechos que se garantizan en la Constitución de la República del Ecuador. Es un derecho que, aparte de la obligación de proveer Internet a las personas que administran las plataformas, aplicaciones o programas, deben mantener un seguro e íntegro sobre toda la información. Tenemos el derecho a la autodeterminación informativa. El tener consenso individual o personal de la información
Para compartir, usar datos personales puede determinar quién puede o no ver su información. El derecho al anonimato es un derecho al que se le puede dar dos usos diferentes, pero desde lo positivo es un derecho que permite defenderse, protestar e informar sobre una persona involucrada en algún delito, por ejemplo, la información sobre a quién agrede o vulnera los derechos de las víctimas del oversharing. Derecho al olvido. Es la persona cibernauta que puede siempre disponer de su información personal que se encuentra dentro del Internet o de los medios digitales de la plataforma de comunicación o de los dispositivos. Esto es muy importante para las personas. Obligación del cibernauta. Es un derecho también de las personas cibernautas sean cautelosas y prometedoras con su propia seguridad. Por ello, se deja que su obligación y el deber de responsabilidad de que para eso se hagan efectivos. Problemáticas, causas y efectos. Problemáticas. Tenemos la suplantación de identidad. Es el acto por el que una persona se apropia del mundo ilegal de la identidad de una persona. Tenemos también la pornografía infantil. Esto puede producirse mediante la captación, distribución y divulgación, exhibición del uso material como fotos y videos de menores o adultos. El oversharing es un problema porque menores no tienen noción de las consecuencias que pueden sufrir. Tenemos el acoso. Esta acción negativa que puede sufrir una persona adulta o menor se debe a la persona víctima que ha participado en el exceso del oversharing, causando que terceras personas con malas intenciones se interesen en esto. Tenemos el robo y hurto a domicilios a la persona misma. El oversharing es la principal causa de esto, ya que el usuario dentro de la red no tiene cuidado en lo que sube o comparte, exponiendo así información de la persona como el lugar de su domicilio, el lugar de su trabajo o el lugar de vacaciones en donde se encuentra con su familia. Los secuestros. Existen casos donde se priva o retiene la libertad de las personas y, entre otros, adicionalmente el delito de secuestrado captador realiza también la acción de extorsión con la intención de obtener dinero, bienes y otros. Las causas del oversharing. Ser una práctica muy habitual, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Estos delitos tienen cabida en la práctica muy habitual del oversharing en la mayoría de las personas a nivel mundial. Tenemos el acceso a Internet del mundo digital de niños, niñas y adolescentes sin supervisión de los padres. Actualmente los niños y jóvenes tienen total acceso a dispositivos electrónicos y por este medio ingresan al mundo digital mediante redes sociales, llegando a exponer mucha información e imágenes. Tenemos la falta de responsabilidad. La persona es la única responsable de lo que comparte en las redes sociales. Por tanto, debe saber el mundo físico y el mundo digital son iguales y que debemos al mismo sentido. No se tiene cuidado con quien se comparte información. Las personas no tienen cuidado a quien comparten información personal o íntima. Se debe asegurar la persona que reciba la información sea confiable. No se piensa antes de publicar. Está ligado a saber cómo actuar dentro del mundo digital, ya que aún más considera importante todo el tipo de información. No se configura la seguridad y privacidad. Es importante que la persona usuaria en redes sociales u otras plataformas de Internet conozca cómo configurar la seguridad y la privacidad. Sus efectos. Tenemos lo que genera vulnerabilidad. La persona cibernauta puede verse afectada por información que compartió en sus redes sociales. Se pone en riesgo la privacidad e intimidad. Al exponer todo acerca de nosotros, provoca que terceras personas conozcan datos o información que sea reservada para nosotros. Dañar nuestra imagen. Al subir o compartir demás fotografías y videos, causa que se malinterprete por terceras personas o sea material usado para fines dañinos. La exposición a los peligros digitales. Podemos ser víctimas de ciberacosos, robos de datos personales o financieros, entre otros.
Las medidas tomadas por el Estado para solventar la problemática del oversharing. Ecuador cuenta con un amplio repertorio normativo nacional para poder contrarrestar el oversharing e igualmente apoyando los tratados y convenios internacionales. Tenemos las medidas legislativas, que son aquellas que se encuentran en la Constitución de la República del Ecuador. Las medidas judiciales están buscando también sancionar a las personas que cometen delitos o que transgreden a los derechos de garantías de las personas. Las medidas administrativas. Estas medidas buscan proteger a las personas cibernautas porque el delito transgrede de derecho o garantías hayan sufrido daños de su integridad física, psicológica o moral. A continuación les dejo aquí las bibliografías de donde puede sacar toda la información. Muchas gracias.